Amigos, buenos días. 2 de septiembre de 2025. Buenos días para Catherine, para Nelson, para Federico y para ustedes que están en casa viéndonos desde temprano, ya empezando a llevar sus niños a la escuela y qué bueno, cogiendo su calor mañanero. Nos levantamos hoy y a las 5 de la mañana la temperatura estaba en 25 grados, compañeros. El día promete. La gente tiene que manejarse con el tema del calor y los apagones, porque ambas cosas están duras, durísimas, y hay que sacarle la mejor cara, que esto no se refleje en el tránsito. Saludos para los miembros del ejército que tienen unos motorcitos y se suben por el elevado de la Kennedy. No puedo identificar quiénes son porque los motorcitos no tienen placa. Así es que saludo para el comandante del ejército, si él quiere que ponga un, como ellos le dicen, un vigía en la falda del puente de la Kennedy, bueno, y entonces tal vez él puede decir quiénes son, porque la verdad es que está duro, duro. Hacen una fila que solamente hay que mandarle saludos a su mamá, que le dio la educación que hoy ellos exhiben. Pero bueno, esa es República Dominicana. Iniciando por el exterior, Brasil tiene hoy portadas de condena o presunta condena para Bolsonaro, que se enfrenta a 43 años de prisión. La justicia de Brasil inicia ya la fase del veredicto. Esos están como los pulpos aquí, los pulpos eléctricos y los medusa y toda esa cosa, nombres que fueron, por cierto, suspendidos, pero allá se llama el caso Bolsonaro. Le ponen el apellido de los imputados. Aquí son tantos que no se le puede poner un apellido porque el nombre sería demasiado largo. Hoy 5 magistrados deciden el destino del exmandatario y de su círculo cercano, varios de ellos acusados de planear la suspensión del traspaso del poder y crear un clima de desestabilización institucional tras la derrota electoral que dio ganancia a el actual presidente Lula da Silva. Hoy todos los ojos están puestos sobre la posible pérdida de la libertad del presidente Bolsonaro, amigo de muchos presidentes de este lado del mundo, sobre todo del sheriff del planeta, el líder Donald Trump, que ha manifestado su inconformidad con la situación de Brasil, situación que muchos analizan como politización de la justicia, y no se sabe qué más puede salir de ahí. Lo mismo en Argentina, la Kirchner está atravesando su proceso. Estaba litigando para que no le quiten más de 50.000 millones en activos que supuestamente los habría conseguido del beneficio de gobernar Argentina. No hay todavía una situación definitiva. Ella tiene prisión domiciliaria, está luchando porque le quiten también la prisión domiciliaria. Amanecerá y veremos, pero el clima externo está convulso. En Venezuela, Catherine, dice Maduro que para una extrema presión ellos tienen una extrema preparación. La verdad es que Maduro, él en sí mismo es un chiste, pero ha saltado con eso el día de hoy y se han publicado nuevos videos de milicianos. Hay otro que se lo vamos a compartir más adelante, donde la gente, los mismos venezolanos, han publicado en cuentas de redes sociales cuáles son las reglas para ser milicianos. Y ellos ponen, bueno, que tenga más de 80, que tenga problemas de diabetes, que le falten 2 dientes. O sea, la gente está, que tenga una pierna por lo menos. La gente en Venezuela está haciendo chiste con la situación que hay de convulsión geopolítica con Estados Unidos, y parece que el señor Nicolás Maduro, habitante del Palacio de Miraflores, está dándole material a los ciudadanos para que ellos hagan más memes con la situación. Se han seguido movilizando los barcos, las naves marítimas, y los países alrededor de Venezuela o cercano a este cono, que es lo que podría cerrarse en una estrategia de presión hasta el momento, pues prácticamente todos, incluido Guyana, han estado contestes a las decisiones de Estados Unidos para aplicar un poco de presión. En República Dominicana hay casos importantes para resaltar. Hoy podría ser un día de muchas noticias. Sin embargo,
hay que comenzar por las que más duelen. En Higüey hay 4 niños en condición crítica por un accidente de un camionero que, entre otras cosas, estaba borracho, y subrayen entre otras cosas. Este es un hecho que se repite de múltiples maneras, generalmente con personas que conducen vehículos pesados. Ya se ha filtrado en Higüey que el camión corresponde a una empresa por la que otras veces ha sido mencionado. No se sabe por qué hay tan poca fiscalización, pero esto le pertenece a los gobiernos locales. Lo cierto es que la DGCET, que entiende que está poniendo el orden en el tránsito de la capital, podría ver qué vuelta le busca al tránsito del interior del país, porque el país no es solo el Distrito Nacional. Y en la zona del este, los accidentes con múltiples heridos y múltiples muertos lloran por su ausencia en cuanto a las reglas. En el Cibao hay 4 homicidios y 3 suicidios. Hemos hablado muchas veces de la crisis de salud mental que tiene el país. Las autoridades han anunciado un plan para intervenir esta situación. Todavía el plan no se conoce, pero ojalá que esto sea pronto. Ayer el Partido de la Liberación Dominicana dio una rueda de prensa denunciando que hay una quiebra de productores alimenticios y que hay una crisis alimentaria. Volvieron a decir que el pollo está a 100 pesos. Ya ustedes habían visto lo que había dicho el director de Proconsumidor, que si se lo demuestran, él renunciaba. Veremos si aparece la prueba de que el pollo está a 100 pesos y ojalá que la etiqueta del precio pues aparezca realmente. Hay una negociación entre China y Rusia en la ONU con lo que podría ser la creación de una fuerza con las pandillas en Haití. Esta es una información que estaría en progreso, de la cual todavía no hay tanta información, pero se habla de que la administración del presidente Donald Trump pretende que el Consejo avale una misión para terminar con las bandas criminales en la media isla, pero sin el apoyo político de Xi Jinping y Vladimir Putin, pues la iniciativa diplomática no tendría muchas posibilidades, y en lo que se trabaja es en conseguir esas posibilidades. Hay muchas cosas que nosotros hoy les vamos a contar y así iniciamos Despierta con CDN. Buenos días, compañeros. Buenos días, buenos días. Entre las cosas que hay que contar está que aquí está una misión del Fondo Monetario Internacional, una visita regular de 2 que hacen cada año. Desde ayer se está insinuando que vienen a discutir una posible reforma fiscal, aunque se sabe que hay un artículo 4 del acuerdo constitutivo de que ellos visitan a todos los países miembros y más aquellos con los cuales han tenido alguna relación, algún préstamo. Y nosotros somos desde el primer día miembros del Fondo Monetario Internacional. Entonces esta es una revisión rutinaria, aunque ellos al final hacen un informe preliminar aquí y después el directorio lo ratifica, en el cual hacen muchas recomendaciones y de seguro harán muchas pertinentes en este momento de la economía dominicana. Ustedes pueden asegurar que el aumento del déficit ahora con este presupuesto complementario va a ser uno de los puntos. Yo sugería que el fondo, como se reúne con todo el vivo en el país, debiera reunirse también con los líderes de los principales partidos políticos de oposición, los mayoritarios, partidos que cuando están en el gobierno ven muy bien todos los empréstitos y los informes del Banco Central, del BID, del Banco Mundial, pero cuando están en la oposición son cifras cuestionables. Ustedes se imaginan a Leonel desbaratando la cifra del Banco Central junto a la misión del fondo, o a un Danilo diciéndole al fondo que esas cifras son un espejismo, que no se sienten en la economía de la gente. Ayer terminó la cumbre de Shanghái, exitosa cumbre. Se ha estado señalando desde distintos litorales como el error más grave de lo que ha cometido Trump ha sido llevar a la India a los brazos de China y de Rusia también, aunque con Rusia había una relación. No sé, pero Modi, Narendra Modi, ha reaccionado prácticamente como si hubiese sido humillado. La gente dice que es por el arancel, pero de seguro ha mediado otra cosa y ha solidificado una alianza con el 36% de la población mundial, que significan esos 3 países,
y más del 33% de la economía mundial. India, que tenía muchos recelos de China, tanto en los BRICS, acuérdense que era un punto de incordia, acá ha tenido muchos problemas y lo tiene fronterizo con China, y que es un competidor de China, ahora lo han mandado a los brazos de Xi Jinping y de Putin. Ustedes lo vieron a Modi y a Putin agarraditos de la mano. Mucha gente le llamó la atención, pero eso es parte de la cultura de la India. Eso lo encuentra usted googleando y usted lo encuentra. Que eso de los hombres agarraditos de la mano no tiene ninguna otra connotación que señal de amistad, de camaradería, de acercamiento. Y parece que ese fue el mensaje que quiso enviar Modi al mundo cuando agarraditos de la mano los dos, así de manera casi romántica, fueron a saludar a Xi Jinping. Hasta tiernos se ven, ¿verdad? Se ven tiernos. Da una ternura. Pero eso se aclara, la cultura de la India es eso. Ternura. Pero es un mensaje contundente que, léanse, hay muchos análisis hoy de los errores que están cometiendo los estrategas de Donald Trump. El grupo de los 7 de la Unión Europea que fue a Washington, ustedes recuerdan, la semana pasada creo, dejaron fuera a Polonia, dejaron fuera a Hungría, hay otros de los países grandes que tienen frontera con Rusia, que son los que pueden decir que se sienten más amenazados en esa zona. Y ninguno fue invitado a Washington, además que hay muchos problemas entre ellos. Finalmente, señores, no he conseguido todavía una versión oficial de por qué el Chucky andaba suelto. ¿Quién es el Chucky? José Eduardo Ciprián, de los implicados en el atentado a David Ortiz, que fue condenado a 10 años de prisión en diciembre de 2022 y andaba en la calle. Alguien me dijo, no, de seguro cumplió la mitad de la pena. No hay forma. Y no hay forma, yo lo contaba con los dedos. No hay forma. No. Entonces tú llamas a la Procuraduría, a las comunicaciones, y desde anoche insistentemente quiero que alguien me diga por qué el Chucky estaba en la calle. Pregúntale a Darío Gómez. Buen dato. O sea, pero yo creo que hace falta transparencia. Mi amiga Jenny Berenice que me excuse, pero expliquen a la gente qué hacía el Chucky en la calle. Ya van 3 que matan. Vamos a preguntárselo al primo, Roberto Mira. Hernández Basilio, director de prisión. A ese que hay que preguntar. Vamos a preguntarle al primo. No, porque estaba en el 15 de Asua. Ajá. Esa cárcel de... No, eso, ellos lo que dicen que eso es una ¿De casa quién es? de los militares. Ah, pues entonces hay que preguntar. Entonces habría que esperar que pase la dirección de prisiones, o como se llama ahora, al Ministerio de Justicia, porque ahora depende de la Procuraduría. Entonces ellos siempre dicen, me imagino que esa será la excusa. Algún guardia entonces del 15 de ASO tendrá que dar explicación. Pero eso es ofensivo a la gente. Claro. No solamente que el Chucky esté en la calle, sino que no haya información. Iba a decir que mataron al cirujano, Ese es el Chucky, míralo ahí. es el Chucky. Era. Condenado a 10 años de cárcel en diciembre 22 y lo mataron en Herrera el sábado. Al cirujano lo mataron en 2021 y en el 24 encontraron muerto al que era supuestamente autor intelectual, Víctor Hugo Gómez. Que él decidió él mismo matarse. Pero en este caso llama la atención y no es posible que uno tenga 13, 15 horas insistentemente pidiendo a las autoridades que digan por qué el Chucky estaba suelto. Esas son de las cosas que pasan en este Pero país. atención, doña Milagros. Atención, No, doña la Milagro no tiene nada que ver con Ortiz. cárceles. No, doña Milagros Ortiz Bosch, vamos a pedirlo por libre acceso. Porque que yo sepa, aquí no es la primera vez que se dice que las solicitudes de información, que es un deber del funcionario porque está en la ley, pues han sido y están siendo denegadas. Distintas solicitudes de acceso a la información pública, ¿cierto, Yulisa? Sí. Tenemos Pero yo creo que serios ayer al presidente le hicieron esa pregunta en la semanal. Ah, no vi esa parte de la De semana. dificultades ¿Y qué que hay dijo? sobre el libre acceso a la ¿Y qué información. dijo el presidente sobre eso? No lo Yo hicieron. No lo yo hicieron, no no lo fue esa. escuché. Yo pensaba que había escuchado. No lo escuché. Pero bien, un saludo donde quiera que se encuentre al que tenga que dar la información oficial de por qué el Chucky fue asesinado en Herrera cuando se supone estaba cumpliendo pena desde diciembre del 22 en la cárcel. Buenos días, Nelson. Buen día. Buen Fernando. día. Yulisa, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan, gracias por el privilegio de estar en sus hogares hoy, 2 de agosto de septiembre, que me quedé pensando en el mago. ¿Te acuerdas del mago? O el que estaba cumpliendo condena y mató a Darío Gómez hace exactamente casi, ¿cuánto? Fue en el 2002, ¿verdad? 23 años. Entonces, no son casualidades.
son patrones. Pero se quedó ahí lo de Darío. Y se quedó ahí. Entonces son patrones, es un modo operandi muy bueno porque son expendable, son prescindibles, como en efecto ahí está el video para demostrarlo. Entonces, uno cumple con recordar y con reiterar las solicitudes de información, aún a sabiendas de que nunca las darán. Como señalabas, Nelson, ayer, esto del foro de Shanghái, en la ciudad de Tianjin, el señor Xi Jinping, premier chino, dijo lo siguiente: mirando atrás, pese a los tiempos tumultuosos, hemos alcanzado el éxito al practicar el espíritu de Shanghái. Debemos abogar por un mundo multipolar, justo y ordenado, y por una globalización económica inclusiva. Y dirá él que al que le sirva el sombrero de la globalización económica a propósito de tiempos de aranceles turbulentos, que se lo ponga. Pero lo más relevante es esa triple alianza que está ahí, sobre todo China e India, que comparten una frontera de más de 3.000 kilómetros, que como son nucleares los dos, llegaron en 1996 a un acuerdo por escrito de que cualquier diferendo fronterizo lo iban a resolver con palos. Sí, con palos. Porque tienen armas nucleares, cualquier escalada puede terminar en tragedia. Y efectivamente, los 5 últimos conflictos que ha habido del 96 para acá se han resuelto de esa forma, a palos entre ellos. Y sin embargo, al día de hoy, con los vuelos suspendidos, que son de las primeras medidas que se van a abrir, hay un acercamiento que debería generar entre Modi y entre Xi Jinping, que debería generar con el Dalai Lama por el medio, que debería generar preocupación en Washington, como preocupación debería generar en Venezuela, que por cierto dijo el dictador Maduro que si lo invaden se van a constituir en república, que va a hacer una modificación, le va a dar tiempo a modificar la constitución para declararse república en armas. Pero lo que debería preocuparle es lo que dijo su vecino, el presidente Irfan Ali de Guyana, que dijo, cito, apoyaremos todo lo que elimine cualquier amenaza a nuestra seguridad, no solo en términos de soberanía. Y eso lo dijo Ali ayer, un día después de que, y ahí me recordé del Golfo de Tonquín, Nelson, de que un día después acusara al gobierno, a tropas venezolanas de dispararle a una lancha guyanesa en aguas de Guyana. Así que la situación se está complicando, donde no se está complicando porque ya lo está, es en Nicaragua, donde la dictadura de Daniel Ortega y la inefable Rosario Murillo pues han elevado a práctica de Estado, categoría de política pública, las desapariciones forzadas. Por cierto, y aquí nadie dice nada de los que criticaban las de otros países y otros regímenes. El doctor Carlos Cárdenas Cepeda, abogado de la Conferencia del Episcopado Nicaragüense, desapareció el 19 de agosto. Nunca se supo de él hasta que lo llamaron de la comisaría a la familia, pareciera que fueran a reconocer al cadáver, a llevarse. Lo mismo que había pasado varias semanas atrás con el señor Mauricio Alonso Petri, con 38 días de desaparecido, desapariciones forzadas, y luego te llaman y te dicen, venga a recoger su cadáver y a darle sepultura rápido y con contingentes militares en el cementerio. Pero no se puede decir eso porque eso es soberanía, eso es vulnerar la soberanía de regímenes electos en las urnas libérrimamente por los pueblos soberanos de esos países. Evidentemente estoy siendo sarcástico. En el día de ayer, el presidente Luis Abinader, en la semanal, dio unos datos. Nos dijo que nosotros somos el segundo país con más conectividad aérea en Latinoamérica. Y cuando uno ve el mapa de Latinoamérica, y solamente a propósito de lo que decía Yulisa, le ve el tamaño a Brasil, y tú dices, pero este paisaje llamado República Dominicana es el segundo país con más conectividad, con más vuelos interconectados en el continente, en el subcontinente latinoamericano. Y sí lo es, los datos son de la Organización Internacional de Aviación. Y lo que hay que hacer es, con esa brisa de popa, pues beneficiarse de ella. Entre las muchas cosas que se mencionaron ayer, se dieron más detalles con relación a este tema del vuelo de Amazon, de los vuelos de Amazon. Tiene vuelos semanales para un total de 770 toneladas de mercancías que serán movilizadas semanalmente desde Amazon en la República Dominicana, lo cual no viene más que a certificar
digamos, las políticas que se están haciendo en ese sentido y evidentemente a posicionar, como muy bien señaló el director de aduana ayer ahí en el Palacio, al país como un verdadero hub logístico. Un hub logístico que implicará necesariamente más comercio, porque nuestra cercanía con Estados Unidos, sobre todo con este contexto que le acabo de decir de Shanghái, esos son de los aspectos que hay que aprovechar y beneficiarse de ellos. El presidente Luis Abinader, refiriéndose al terrible hecho en Villa González, como hemos señalado en estos días, que ha espantado y ha dejado asombrada a la sociedad dominicana, de una violación en grupo por una manada, y nunca mejor utilizado el término, en este caso, una manada. Dijo el presidente, refiriéndose a esos individuos, cito, que son unos salvajes. Y yo endoso lo que dice el presidente, son unos salvajes, como efectivamente no lo podemos ver como una práctica, y es espantoso tener que no verlo como una práctica aislada, cuando el país está no bien recuperando de esta terrible noticia y se entera de que en San Francisco de Macorís, otra manada, en este caso conformada por 2 adultos de 18 y 19 años y 3 menores, violaron, o vamos a ser políticamente correctos, presuntamente violaron a una menor de edad de 13 años. Y estos tipejos de 18 y de 19 años estaban compartiendo, cito la noticia que señala El Caribe el día de hoy en un reportaje, compartiendo con menores de 11 a 15 años en una casa. 19 años compartiendo con 11 años. Entonces, yo creo que el presidente se quedó corto con el adjetivo. Qué bueno que el Ministerio Público pues pudo lograr prisión de 3 meses para esta persona en lo que se encausa del expediente y esperemos en la minoridad de los otros 3 presuntos implicados. Implica ciertos niveles de complejidad, pero no por ello se debe ceder ni cejar en eso. Eso que dice Yulisa desde Santiago, a mí me sorprendió ver la estadística. Usualmente los datos de los suicidios no se dicen. Y si están diciendo las cantidades, por el efecto rebote que puede tener y réplica, perdón, que puede tener, eso es un llamado urgente de alerta al gobierno dominicano, a la presidencia de la República Dominicana, de que el tema de salud mental no debe quedarse en el discurso y no debe reflotar en el momento en que veamos estadísticas y datos alarmantes como estos, desgarradores como estos. Es necesario coger el toro por los cuernos y ponerle recursos a ese hermoso discurso. Y finalmente, pues esta misión del Fondo Monetario Internacional, que durará 12 días en el país, es como el oráculo de Delfos. Uno interpreta una cosa y otros interpretan otra. Algunos piensan que es una visita, como en efecto lo es, enmarcada dentro de una programación regular y periódica que hace el Fondo Monetario a los países con quien tiene relación, y otros dirán, visto los últimos acercamientos bilaterales que se han tenido desde el Ministerio de Hacienda con muchos sectores, que se está planchando la sábana, o mejor dicho, poniendo el mantel para lo que puede y debe de venir el año que viene, o lo que es lo mismo, un reajuste fiscal. Buenos días. Bueno, buenos días, Federico. Buenos días, Yulisa, también Nelson y a toda la audiencia de Despierta con CDN, al igual que a todo nuestro equipo técnico que se levanta tempranito y que nos apoya para poder acompañarles nosotros también a ustedes en sus casas o en donde quiera que se encuentren. Hay mucha gente saliendo temprano. Milton Morrison había dicho que había que salir más temprano o más tarde, porque independientemente ya tempranito a las 6 de la mañana hay mucha gente en la calle, por supuesto previendo el tema del tránsito, que sigue siendo un dolor de cabeza para el grueso de los dominicanos. Mientras tanto, el calor no cesa, al contrario, tenemos una temporada particularmente calurosa. Nuestro amigo Jean Suriel nos va a dar más detalles sobre eso un poquitico más tarde, pero Jean dice que septiembre es el mes más cálido, de hecho. Así que, por lo tanto, utilice ropa fresquita, hidrátese bien y no coja sobresaltos, sobre todo al mediodía. Tómese las cosas con relativa calma, respire, que
la temperatura no está ayudando y eso le sube la tensión a mucha gente. Quiero comentarles dos temas, compañeros, rapidito, porque sé que tenemos poco tiempo. Uno tiene que ver con los movimientos que se están dando en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Como saben, a finales de este mes de septiembre se llevará a cabo el debate general, la Asamblea General de Naciones Unidas en su edición número 80. Y hay que decir que desde ya Estados Unidos está haciendo algunos movimientos, según refieren fuentes desde Washington, para convencer a China y a Rusia de que se abstengan en un proceso para generar un cambio en la misión de seguridad en Haití. Se busca crear una llamada fuerza de supresión de pandillas. Esta fuerza de supresión de pandillas ya tiene detalles, o al menos es la intención, según confirman desde Washington, de tener a 5.500 efectivos en Haití, 5.500 efectivos que tengan, por supuesto, fuerza letal, que se establezca una oficina en la ONU, una oficina de la ONU en Haití para evitar el burocratismo. Hay un dato que me llamó mucho la atención y que estoy segura que a ustedes también les generará. Es como una risa con tristeza, porque uno con estas cosas no se puede reír, señores. 5.600 civiles que murieron en 2024 no es para que lo que yo les voy a contar a continuación dé risa, porque lo que debería dar es ganas de llorar. Ustedes saben que en Haití a Haití le donaron una flota de vehículos. Llegaron los vehículos, pero no llegaron las llaves. Ah, bueno. Entonces, las llaves de esos vehículos de la donación tardaron meses en llegar. Y eso es parte de la burocracia, del sinsentido, de la sinrazón de un Estado fallido, un Estado colapsado. Entonces, hay movimientos para que en el Consejo de Seguridad, tanto, repito, China como Rusia se abstengan de votar. El único que los puede convencer es el gobierno de Estados Unidos, el gobierno del presidente Trump, porque ya en la mesa están diciendo que sí, el gobierno de Francia y también el gobierno del Reino Unido, o sea, el gobierno de Macron y el gobierno de Starmer. Pero esa propuesta que se va a discutir en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a tener antes, y por eso ustedes están viendo ahí las imágenes, de la Organización de Estados Americanos, que mañana tiene consejo permanente y que tendrán entonces que discutir. Es un reto para el señor Ramdin, porque recuerden que Marco Rubio en la última de cambio le dijo que la OEA no servía para nada. Y si esta es una propuesta del gobierno de Estados Unidos que se va a presentar ahí en la OEA, pues entonces el señor Ramdin, que ha dicho que una de sus prioridades va a ser el tema de la misión en Haití y va a ser una hoja de ruta de Haití, pues habrá que ver cómo convence al resto de la región para aprobar pues al menos esta medida. Y en otro tema rapidito, porque sé que nuestra compañera ya Raiza Álvarez está lista, quiero hablar, no sé si producción tiene imágenes, de algo de lo que se está hablando mucho en República Dominicana en estos días y tiene que ver con el espectáculo. El malo y el bueno. Yo no quiero entrar en consideraciones sobre lo positivo y lo negativo porque para gustos están los colores, pero yo quiero que ustedes que están hablando del espectáculo local que ocurre dentro de unas 4 paredes y con video 24/7, vean lo que está pasando en Puerto Rico, con el género urbano, con la llamada residencia de Bad Bunny. Yo no soy fan de Bad Bunny. Algunas de sus canciones, algunas, me parecen interesantes. No necesariamente todas, pero me parece que ha hecho un movimiento muy interesante en Puerto Rico. Y eso, que yo digo que ese movimiento muy interesante, está avalado en datos. 200.000 visitantes han llegado a Puerto Rico durante el último mes solamente para ver el concierto de Bad Bunny. En horas vendieron 400.000 boletas. Este hito de Benito, que así se llama Bad Bunny, Benito, pues incluso ha anulado la llamada temporada baja en Puerto Rico. Y ha hecho creer a los boricuas una vez más en que el talento de su país puede generar una serie de cambios, al menos en la dinámica. Se habla de que la industria del entretenimiento en Puerto Rico, en la Isla del Encanto, es de 484 millones anuales y que genera unos 6.904 empleos. Entonces, bueno, una apuesta a ese capital cultural. El capital cultural no importa si es bueno, si a usted le gusta, si no le gusta, eso es parte de. Y hay mucha gente, por cierto, de República Dominicana yendo allá a San Juan de Puerto Rico. A mí me gustaría ver a Nelson Rodríguez, a lo mejor con
compartiendo ya con... La casa de Bad Benito. Bunny. No, con Benito en Puerto Rico. Yo estoy hablando de Bad Bunny. La Eso casa, fue lo que la te digo, casa de la casa de Bunny. Bad Bunny. ¿Tú quieres ir para allá? La de los Foques está más cerca. No, pero yo no voy para allá. Tú vas para esa, pero yo te veo No, digo una de Bad Bunny. yo, tú eres que me estás metiendo en eso. Ay. Pues sí, así están las cosas. Nada, quería darles esa pincelada sobre el tema del arte, del espectáculo y también sobre el tema de Haití. Buenos días a Yulisa, buenos días a Raiza también. El que nos ve a través de las redes sociales. Iniciamos este recorrido por el periódico El Caribe con el gobernador del Banco Central y el ministro de Hacienda y Economía, quienes recibieron a la delegación de una misión del Fondo Monetario Internacional. En otra nota nos referimos a la inversión pública dirigida a la niñez y a la adolescencia en la República Dominicana y los datos que arroja un estudio realizado en ese sector poblacional. En la edición de este martes nos referimos a la reforma a la Ley General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos, la cual continúa sin ser remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación y observación. Y cerramos las notas de la portada con la flotilla de ayuda humanitaria que logró salir con destino a Gaza tras una tormenta. En la contraportada hablamos de deportes y del desempeño de la República Dominicana en la FIBA AmeriCup 2025. Ahora pasamos a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes del país y el mundo, como esta del gobierno que se refirió a la situación de dominicanos presos en Venezuela. Dijo que son menos de 15 y ninguno por razón política. Otra información que compartimos es la preocupación por la cantidad de muertes en accidentes de tránsito que se registran en el país. Y cerramos las notas de CDN Digital con los videos que mostró la Policía Nacional de la balacera que dejó 3 hombres muertos en Santo Domingo Oeste. Así que les invitamos a que visite nuestro portal cdn.com.do y adquiera un ejemplar de nuestro periódico El Caribe para que esté enterado en todo momento. Es todo de mi parte. Continúe con la programación de Despierta con CDN. Fue caluroso, se dice, según Jean Suriel, que septiembre será el más caluroso del año. Entonces, con este calorazo, con los tapones, dice el Intran que la prohibición de giro a la izquierda han reducido los tapones, pero dame datos, Morrison, dame cifras, como la que pide el Fondo Monetario Internacional. Jean Suriel, en el mes más caluroso del año y el reporte del clima. Muchísimas gracias, muy buenos días. Estaremos muy atentos a los fenómenos meteorológicos que se acerquen a nuestra región y los que transiten por aguas del Océano Atlántico, ya que nos encontramos en temporada ciclónica y hoy tendremos una sensación térmica muy calurosa en toda la región del Caribe. Hay abundante humedad llegando desde el Mar Caribe y desde el Atlántico y la radiación solar también ejercerá su influencia para incrementar la sensación calurosa en todo el territorio dominicano. Nos encontramos en el mes más caluroso y así veremos cómo durante las próximas semanas se quedarán con nosotros esas temperaturas muy elevadas. Hoy podrían desarrollarse algunas lluvias dispersas por la influencia de una vaguada, sobre todo hacia la cordillera central, hacia el norte, noroeste, zona fronteriza y algunas comunidades del suroeste. No se descartan ligeros chubascos hacia el litoral caribeño. Y para mañana tendremos la cercanía de esta onda tropical, la número 33, la cual se moverá hacia las Antillas Menores y durante los próximos 3 a 4 días transitará en aguas del Mar Caribe para así incrementar desde mañana la posibilidad de aguaceros en diferentes zonas de República Dominicana, pero sobre todo hacia la región del Cibao. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Bien, gracias Jim por tu informe. A la pausa. 7:44 minutos de la mañana. Ustedes gracias por continuar con nosotros. Los leemos rapidito en Facebook Live. Allí hay gente conectada. Andy Heredia, buenos días, bendecido martes. Aquí en el país se da explicación solo de lo que conviene, que se sepa qué transparentes son las instituciones del país. Padre, mete su mano. Creo que se refiere, Andy, al comentario que hacía Nelson de por qué Chucky, este hombre vinculado al asesinato, vinculado y condenado al atentado
en contra de David Ortiz y otras personas que se encontraban en un centro nocturno en la avenida Venezuela de Santo Domingo Este hace 3 años, 4 años. Aproximadamente, pues estaba libre como el viento. Bueno, y libre como el viento, pues entonces recibió un impacto de bala que le quitó la vida en Herrera anteayer. Cristian Segura dice muy buenos días, feliz y bendecido martes. Gracias, Cristian, un abrazo. J. Alonso Blanco, buenos días, bendiciones, amén. Josefina Taveras, también conectada desde San Pedro de Macorís. González, buenos días, bendiciones para todos, saludos para ti. Hola, Vicente, qué bueno verte por acá. Vicente González de la Vega, que tiene unos días dando pela en las redes sociales, dando entrevistas, te veo por ahí, Vicente, un abrazo. Dice, queremos ser mejores, hay que desmontar la cultura del tigueraje. Al tigre no hay que aplaudirlo ni admirarlo, hay que execrarlo. Gracias, Vicente. José Luis está en Higüey y nos manda buenos días. Hola, José, un abrazo para ti y para tu familia. José Roberto Ventura Guzmán nos manda saludos a toditos, incluyendo a Yanesia Espinal, que no está por acá con nosotros. Comenta Rita Vanessa Polanco, buenos días. También Francisco Marte, que dice, en República Dominicana estamos bien, todo es percepción. Y lo pone en mayúscula sostenida. Gracias, Francisco. Héctor dice, excelso, mi vecino. Oye, el vecino. Estuvo en Estados Unidos desde diciembre de 2024 hasta agosto 19. Y la factura le llegó de 49,000, ¿qué? $. Con un apartamento cerrado y sin nada conectado. ¿Cómo va a ser? Bueno, será 49,000 pesos. Josie Martínez, Catherine, Dios les bendiga, feliz martes, un abrazo, amén. Melvin Acosta también conectado desde Cotuí. Josie dice, lamentable lo que pasa con nuestros jóvenes. Delio Samuel Marmolejos Frica, que es usuario de Siempre Querido, también por allí. Y Carlos Rosario Morillo nos manda bendiciones. Son las 7:47 de la mañana. Gracias a ustedes por estar conectados. Vamos con noticias. Vamos con noticias señalando que los expertos en seguridad vial calificaron como alarmante la cantidad de accidentes de tránsito que en los últimos meses han dejado decenas de personas fallecidas y heridas en diferentes partes del país. Deison Ovalle nos amplía con los detalles. El primer lugar del mundo de más muertes por accidente. El primero, con el 65% por casi 1,000 habitantes. Según los expertos en seguridad vial, la República Dominicana es uno de los países con mayor cantidad de accidentes de tránsito a nivel mundial. Explican que para evitar tantas tragedias se necesita educar a los ciudadanos desde las escuelas, inspeccionar los vehículos antes de desplazarse a cualquier lugar y hacerlos respetar las leyes de tránsito. Si nosotros lo hacemos en conjunto, comenzando desde las escuelas, a dar eso como una materia, de que la seguridad vial debe ser una materia de estudio y de comportamiento conductual, no vamos a lograr nada. Narran que los accidentes donde más personas han perdido la vida hay camiones y patanas involucradas. Tal es el caso de la tragedia ocurrida la noche del sábado en el municipio de Higüey, donde murieron al menos 6 personas y varias resultaron heridas tras un camión compactador de basura chocar con una camioneta. Esta tragedia se pudo evitar. También la ocurrida en Azua en el mes de enero, que dejó al menos 10 personas fallecidas y alrededor de 20 heridas, cuando un camión arrolló a decenas de personas que se encontraban en un centro de diversión. Un departamento de chequeo antes de salir, por lo menos semanal, pero también hay un problema de salud mental, que tenemos que enfocarnos ahí, porque te puedes ver la violencia, puedes ver cómo pasan los accidentes que ya son cotidianos en el país. Se recuerda que otra tragedia que también enlutó a San Cristóbal fue cuando una patana se volcó en la autopista 6 de noviembre y dejó al menos 6 fallecidos. Deison Ovalles, CDN. Bueno, no es que se ponga de moda ahora achacarle todo a la salud mental. Hay cosas que no tienen que ver con la salud mental, por lo menos no de los ciudadanos, quizá de las autoridades, que se resisten a aplicar un marco normativo que está ahí. Esto no es cuestión de exhortar, ni motivar, ni siquiera de educar. Es cuestión de reprimir, y de reprimir con la ley. Porque aquí la ley establece muy claramente los límites de velocidades, a la alta y a la baja. Entonces, ahí están los videos llenos. Ahí usted se mete en las diferentes páginas de Instagram, Tráfico Expreso es una de ellas.
y eso es una oda a la irreverencia y a la incivilidad del dominicano y a la incapacidad de las autoridades que regulan el tránsito, tanto en la regulación y normativa como en la supervisión de esa regulación y normativa. Y qué bueno que Deison reseñaba estos accidentes, por ejemplo, el de la otra banda, como dijo Yulisa, el tipo, vamos a decirlo, tenía 0.5 miligramos de alcohol en la sangre, no sé cuál es el rango, pero seguro con borracho. El del Ocoa del otro día, ¿y dónde están las consecuencias? En realidad lo que estamos viendo es una manifestación más del sistema de impunidad. Camiones y patanas con los logos de empresas de alcohol, de fermentos alcohólicos, en la carretera Duarte, manejando a la izquierda, todo el tiempo, y no pasa nada. Y todo el mundo lo ve y no pasa nada. Hay una cultura, a veces uno parece que está en Inglaterra manejando y que hay que rebasar por la derecha, porque todo el mundo anda a la izquierda. Ah, pero usted quiere ver cómo los DGC hacen algo. Avance 5 kilómetros más con relación a la velocidad que marca. Si usted está en un carro con su licencia, con su seguro y con todos los papeles al día, y usted va a ver las multas que le van a poner a usted y no a los motoristas que estaban hoy en el elevado y que estarán ahora y que estarán mañana y que estarán siempre, mientras las autoridades del Intran y de la DGC no hacen nada. Muertes en accidentes de tránsito. Bueno, se instaló el tema este fin de semana por la gran cantidad. Hay un periódico que reseñó 15 personas muertas. Aquí el promedio es de 12 a 13 los fines de semana. A veces me sorprenden unos operativos que hacen en los fines de semana largos o para determinados feriados y comienzan a dar cifras. ¿Bajaron este año? No, todos los fines de semana aquí mueren un promedio de 10 personas en accidentes de tránsito. Dice el director de DGC, lo dijo recientemente, que el este está liderando este 2025, principalmente en la provincia de la Altagracia, y en la provincia de la Altagracia el municipio de Higüey. Él da una cifra que no me cuadran, es muy elevada, pero atención con ese dato. La ministra de Interior, Farideh Raful, ayer expresó preocupación por la gran cantidad de personas entre 18 y 28 años. Esa es la media de los que más mueren en accidentes de tránsito. A veces uno aparenta radical en su comentario, y es que a mí no me gusta repetirme. Uno a veces prefiere dejar pasar el tema porque esto es una novela repetida, los accidentes de tránsito, de los motoristas. Lo que decía el televidente es verdad, 67%, 67 personas de cada 100.000 nos colocan entre los primeros del mundo. No sé si eso ha variado últimamente, claro, por cada 100.000 habitantes, pero las estadísticas siempre dicen que el 67 y 70% de los fallecidos son motoristas. Y las estadísticas dicen que casi el 90% de los motoristas que fallecen en accidentes es por trauma encefalocraniano. Eso significa que andan sin casco protector y se andan nada. Y si usted va a lo traumatológico y busca la cifra, verán que esto de los accidentes de tránsito resulta gravoso para el presupuesto de los hospitales. Y estamos contando nada más los que fallecen, pero los lesionados que fallecen después no se contabilizan. Y los que quedan con lesiones permanentes tampoco se contabilizan en esta verdadera pandemia, en esta verdadera tragedia. Pero ahí estamos nosotros otra vez comentando el problema y las autoridades otra vez tomando medidas y preocupándose. Según el Observatorio de Siniestros Viales, en lo que va de 2025 han muerto 1.086 personas por accidentes de tránsito y hay más de 56.000 heridos y apenas vamos por el día 2 de septiembre y todavía hoy no se ha contabilizado. O sea que hasta el día de la semana pasada o el fin de semana habían 1.086 personas. En 2024 hubo 1.987, dice el observatorio que hay un 45% menos de muertes por accidente. El análisis mes por mes muestra que enero inició con 220 personas fallecidas, seguido de 162 en enero y 186 en marzo. En abril empezó una baja con 169 personas muertas y 142 en mayo, 112 en junio y 93 en julio, que es el mes de menos personas fallecidas. En cuanto a los heridos, en lo que va de año,
se suman 56.396 personas heridas. Todas o la gran mayoría van al sistema de traumatología del Estado. O sea que los accidentes de tránsito, como tú decías, Nelson, es una especie de cifra o de subcifra que carga el sistema sanitario y médico del país. Según las estadísticas, el año pasado hubo 135.048 personas heridas. Las estadísticas ubican a Santo Domingo, por eso decía ahorita para la DGCET, que el Distrito Nacional y Santo Domingo no son el país completo y que hay muchos lugares como Higüey ocurriendo accidentes de forma, una detrás de otra, de forma recurrente, que tal vez ameritaría que le manden un plan a la medida para allá. Santo Domingo es la demarcación con más muertes viales y con más accidentes también. Hay 156 personas fallecidas en esa cifra. San Cristóbal tiene 90, Santiago tiene 63, La Altagracia 83 y el Distrito Nacional como unidad tiene 73. Y así va el informe de la Oficina de Siniestros Viales, dando provincia por provincia cuántos casos se dan todos los días y se acumulan por mes y luego por año. Sin embargo, el 2025, a pesar de que dice la Oficina de Registro de Accidentes de Tránsito que tiene una reducción, tiene 1.086 personas muertas hasta el momento. Hay que poner el ojo, la verdad es que en tantas cosas, pero hay que hacer algo con la situación del tránsito. Bueno, y cambiando un poco el tema, compañeros, el Movimiento Cívico Participación Ciudadana instó a la Junta Central Electoral, en este caso, a aplicar sanciones frente a la campaña a destiempo que, según dijo, llevan a cabo la mayoría de los partidos políticos. Nuestra compañera Yarelis Calcaño preparó un reporte. Vamos a ver lo que nos trae. Violencia, puedes ver cómo pasan los accidentes que ya son el primer... Que en ningún momento me he pronunciado con aspiraciones políticas presidenciales luego del 16 de agosto del 2020 a la fecha, que estoy... Bueno, esa fue la reacción de David Collado, pero queríamos ver una historia de Yarelis Calcaño, eso era lo que le estaba pidiendo el equipo de producción. Chicos, ayúdenme a colocar esa nota de la Junta. Gracias. Sí, Sanciones. Que estamos hastiados de procesos electorales. Al advertir que la sociedad dominicana está cansada de que los partidos se mantengan en una campaña permanente, la coordinadora de Participación Ciudadana consideró que la Junta Central Electoral debe comenzar a actuar con las herramientas que la ley pone a su disposición. Lady Blanco dijo que más allá de las advertencias y las intimaciones, el órgano electoral debe imponer sanciones para todos los que incurren en el proselitismo prematuro. La Junta tiene las caras que le da la ley, obviamente no las que quisiéramos tener como sociedad. Sin embargo, lo importante es que la mínima norma que establezca la ley hay que cumplirla. Si la sanción son 100 pesos, señores, hay que aplicar esos 100 pesos, porque en la medida en que tenemos impunidad, y la impunidad no se da solamente en materia de corrupción, no. La impunidad también se da en la medida en que las normas del juego claras no son acatadas, pero no solamente no son acatadas, sino que el órgano que le corresponde, que es el órgano rector del proceso electoral, pues le corresponde actuar de oficio. Recientemente, la Junta Central Electoral otorgó un plazo de 5 días hábiles al partido Camino Nuevo para que retire las vallas publicitarias colocadas en distintos puntos del Gran Santo Domingo con la imagen del senador Omar Fernández. Previamente, el órgano de comicios también intimó al Partido Revolucionario Moderno por realizar actos y declaraciones proselitistas antes de que se habilite el tiempo para la campaña electoral. Todo lo que emane de esos tribunales tienen que ser acatados, porque entonces... ¿dónde vamos a llegar si el órgano o los órganos que tienen que ver con eso no son respetados? Exhorto primero a todos los dominicanos que las leyes se hicieron para cumplirlas y que cada quien que la incumpla está
condenado a que el organismo competente lo ajuste para cumplirla. La coordinadora de Participación Ciudadana se reunió este lunes con la Comisión de Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados para presentar un diagnóstico del sistema electoral dominicano de cara a la modificación de la ley de partidos políticos. Yarilis Calcaño, CDN. En este tema recurrente lo que falta es que la Junta actúe. No es la primera advertencia. Haciendo memoria, creo que esta es la tercera o la cuarta advertencia que hace la Junta. La diferencia ahora fue que se envió un acto de alguacil advirtiendo y dando un plazo. Pero la Junta tiene mecanismos a mano. Partido que incumpla lo que estipule la ley como sanciones. También hay un método coercitivo de darle por donde le duele y retenerle el pago mensual que hace la Junta Central Electoral. Los partidos, usted va a ver que ahí van a gritar. Me gustó la elegancia del presidente Abinader ayer cuando le preguntaron del tema. Él dice que acata, pero aclara de que el PRM no es el único. E incluso puso que el ejemplo que en el fin de semana el PRM no hizo campaña y los que hicieron campaña fueron otros. O los que tuvieron activos, no propiamente campaña, dijo el presidente, y es verdad. Yo creo que hay que tomar medidas para que la Junta inspire algo de respeto. O si no, diremos lo mismo que con los accidentes de tránsito. Un tema que se repite. Y uno lo que diría, pero otra vez, el tema de la campaña. Yo la única duda que tengo es de si la Junta va a tomar algún tipo de acción más allá que mandar un acto de alguacil. Eso es un paso distinto, porque no habían mandado acto de alguacil en el pasado. Yulisa, un acto de alguacil y un toallín pero de la cocina es lo mismo. Hay que ver qué hace después de eso. No, honestamente yo tengo tengo razones para dudar porque jamás han hecho nada distinto salvo este acto de alguacil. Tengo razones para dudar de que la Junta Central Electoral vaya a sancionar a alguien. Y cuando digo alguien, quiero decir a por lo menos medio gobierno, a por lo menos Leonel Fernández, a por lo menos Omar Fernández, al Camino Chiquito Nuevo, no sé cómo es que se llama el partido del Morrison que tiene la capital cundida de valla. Óigame, yo tengo dudas serias. Pero ¿y de dónde sacan dinero esos partidos chiquitos para poner tantas No tengo ni vallas? la más remota idea. En un Mira, tiempo, creatividad, manita. Pero en un tiempo tan lejano. Creatividad. Si empezaron a agotar los recursos 3 años antes, es porque tienen muchos. Cuando la mar bota peje, ¿verdad, Nelson? Pero recuerda que hay intercambios también. Con el cambio de vallas. Ajá, a un partido chiquito. No, compañero, porque dígale eso a un partido grande. Pero a un partido chiquititico. Bueno. A la Junta que empiece a retener fondos. Yo veo muy orondas esas vallas, muy lindas. Y tengo dudas serias de que la Junta Central Electoral vaya a hacer algo más que enviar un acto o algo así. Señores de la Junta Central Electoral, comprométanse, hagan que este país cambie de una vez y por todas, que estamos a 3 años de las elecciones. Y si en la anterior la abstención fue grande, de aquí a allá vamos a estar tan cansados del tema de la campaña que probablemente vayan menos gente aún. Nelson, ¿quién era que decía en la época de Balaguer, cásese con la gloria? Cásese con la gloria. Me gusta eso. Con el coronel que se case. Señores de la Junta, cásense con la gloria. Cásense con la gloria. Sí, eso fue. Había un izquierdita que le decía a Leonel, cásese con la gloria. No, pero espérate, pero de Peña Gómez. Campaña, señores, estamos... No, que hace falta un coronel que se case con la gloria. Sí, terminó la coyuntura. ¿Y cómo terminó el coronel que se casó con la gloria? Se llamaba Gloria. No tiene micrófono, Fede. No tiene micrófono. Pero bien, ahí está el tema. Y a propósito de valla, colorín colorado. Colorín colorado. El cuento se acaba. A la pausa. Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Son las 8:10 minutos de la mañana. Vamos a conectar con nuestro estudio de Santiago, porque hace un par de días recibimos una información que nos llamó particularmente la atención y tiene que ver con un reciente estudio del Observatorio de Salud Mental y Bienestar de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra sobre el deterioro de la salud mental de la población dominicana, deterioro de la salud mental y emocional. Con nosotros está el doctor Zoilo García, él es profesor e investigador precisamente de esa alta casa de estudios. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, por favor, de qué se trata este estudio y cuáles han sido los principales hallazgos.
Hola, bueno, un gran placer estar en su programa. Siempre los vemos por televisión en casa. Qué bueno. Y bueno, les comento, parte de nuestros hallazgos se derivan de lo que es el Observatorio de Salud Mental y Bienestar de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es una iniciativa que nace a partir de noviembre del año pasado y que ha contado con todo el apoyo del señor rector Cecilio Espinal, que está muy interesado como en estos temas de estas patologías de salud mental, cómo afectan las sociedades. Nuestro primer estudio nace de lamentablemente de esta situación tan trágica que vivió el pueblo dominicano, que fue la tragedia del Jet Set. Aquí hicimos un levantamiento y pretendíamos medir diferentes sintomatologías de algunos trastornos, o sea, sintomatología de estrés postraumático, sintomatología depresiva y sintomatología ansiosa en la población dominicana. Este fue como la motivación inicial. A partir de aquí, parte de los hallazgos que encontramos es para sintomatología de estrés postraumático, es decir, síntomas significativos de estrés postraumático en la población dominicana. Encontramos que un 14% de la población experimentaba estos síntomas luego de este incidente. Pero también encontramos sintomatología depresiva, cerca de un 28%, 27.8% de los dominicanos experimentó sintomatología depresiva significativa y un 21% de los dominicanos experimentó sintomatología ansiosa. Estos datos, aunque fueron dentro de ese contexto del Jet Set, al ser comparado con otras mediciones en países de la región, bueno, son datos altos, lo cual refuerza esto ya que viene diciendo organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, donde desde el 2020, el primer año de la pandemia, hubo un incremento de los desórdenes emocionales, es decir, trastorno depresivo y trastorno de ansiedad, de un 25%. Para ser más específico, Yulisa y Catherine, lo que quiero decirles es que al año 2020, a inicios, hablábamos de 300 millones de personas con trastornos depresivos y 260 millones de personas con trastornos de ansiedad alrededor del mundo. Luego de la pandemia, entonces, el primer año se registró un 25% a nivel mundial. Y esto impacta en países también de Latinoamérica y de la región. Doctor, a nivel de la naturaleza muestral del estudio, ¿qué técnicas se utilizaron para el levantamiento de esta información? Porque si ya vemos la que usted estaba señalando a nivel planetario, de 300 millones, ¿cuál fueron los instrumentos que se utilizaron? Y en el caso concreto de este importante estudio del que usted se refiere, realizado por el Observatorio de la Ucamaima, ¿cómo pudieron, digamos, llegar a estas cifras preliminares? Sí, bueno, mira, es importante destacar que en la universidad dirijo un laboratorio, se llama Laboratorio de Emociones, Salud y Ciberpsicología, y parte de lo que hacemos, conjunto, claro, con otro grupo de psicólogos, también nacionales e internacionales, hacemos validaciones de estas pruebas. Imaginemos una prueba que se crea en Estados Unidos o en España. Esta prueba no puede ser administrada aquí simplemente y ya. Esta prueba debe ser normalizada y validada. Entonces, para esto, nosotros utilizamos un grupo de pruebas abiertas, las cuales ya hemos validado en nuestro país. Para esto utilizamos el GAT-7, que mide sintomatología depresiva, asimismo también como el PHQ-9, que mide la sintomatología depresiva, el GAT-7 mide la sintomatología de ansiedad, y también el PSL-5, que mide lo que es sintomatología de estrés postraumático, entre otras pruebas también que utilizamos, pero destaca la importancia de utilizar pruebas que hayan sido validadas. Y bueno, y esto es parte de lo que queremos también a veces como compartir con lo que son las autoridades, salud pública, etcétera. Doctor García, en el estudio, el observatorio llama a unificar voluntades. Sí, perdón. Sí. El estudio llama a unificar voluntades para enfrentar el desafío de la salud mental. No quisiera distribuir responsabilidades ni cuotas, pero el Estado, en esa unificación de voluntades, ¿cuál sería su aporte? Porque nosotros hablábamos ayer de escaso presupuesto
de salud pública, de escasez de personal en los hospitales, de las aseguradoras de salud que no cubren esta enfermedad, de los medicamentos que no son de fácil acceso. El Estado, ¿qué papel debe jugar en este esfuerzo unificador de voluntades? Sí, bueno, en esa parte, sí. Ok, en esa parte, bueno, les comento, es el administrador, ¿verdad?, de estos fondos y de la resolución de estas problemáticas. Creo que están tratando, ¿verdad?, de hacer su parte para lidiar con estas problemáticas, pero nosotros lo que exhortamos es a que haya como una unión, como sociedad civil y también de la, vamos a decir, la parte académica, pues no solamente en Pucamaima, habemos profesionales que estamos haciendo cosas, sino también otras universidades que son compañeras y aliadas, entre ellos grandes profesionales, compañeros en UNIBE, la doctora Laura Sánchez, Visitore, la doctora Mencía, están haciendo cosas y la idea es que hacerles saber que pueden contar con nosotros si necesitan, ¿verdad?, ese apoyo porque hemos hecho cosas. Por ejemplo, en la Pucamaima, además de estas validaciones de pruebas que bien se pudieran utilizar para hacer otras mediciones, hemos desarrollado validación de protocolos estandarizados, que es algo como que abogamos. Cuando vamos a hacer un tratamiento para la población, no simplemente se trata como de invertir recursos en cosas que no sabemos si son eficaces, sino en tratamientos que demuestren su eficacia, y por eso hablamos también de la medición. Vamos a hacer un tratamiento, bueno, pues tenemos que medir antes y medir después, a ver si realmente es efectivo, porque, bueno, de eso se trata, ¿verdad? Doctor, a propósito de lo que usted ha dicho de que ya la gente venía con sintomatología de ansiedad por la pandemia, más cayó en una situación de ansiedad colectiva por el tema del desplome del jet set, ¿cómo impacta, tomando eso como ejemplo, los casos de violencia colectiva, muerte de niños a mano de padres, niños desaparecidos, tiroteos, violaciones en masa como o en grupo como se ha visto recientemente, que consternan a la sociedad? ¿Cómo impacta esto a una sociedad que ya viene desde la pandemia preocupada o mostrando sintomatología ansiosa? Y quizás también de qué manera impacta esto en otro tipo de decisiones, en la violencia, cómo impacta en el tema del suicidio. Estos datos de este estudio, ¿de qué otra manera nosotros podemos verlo o cómo nos sirve de base para medir esas otras cosas? Sí, yo creo que una de las evidencias más interesantes que encontramos del primer levantamiento que hicimos en el observatorio fue: nosotros hicimos mediciones, ¿verdad?, como de esta sintomatología depresiva, ansiosa, de estrés postraumático en diferentes grupos. Personas que estuvieron, por ejemplo, en la tragedia del jet set, pero también personas que tenían conocidos que fallecieron aquí, pero también personas que lo vieron desde casa. Y lo que nosotros pudimos observar, que ese espectador también se vio afectado. Entonces, con lo que dices, como lo que estamos viendo en las últimas semanas son como tantas situaciones de tal cual como dices, la parte de estos crímenes, agresiones, madres que quitan la vida a sus hijos, este asunto como de las violaciones. Y definitivamente que no hay que conocer necesariamente a la víctima. Desde casa, muchas personas se han sentido consternadas con cierta sintomatología depresiva y ansiosa al ver como estos eventos, o sea, somos espectadores, pero eso afecta nuestra vida emocional. Aquí, bueno, muchas personas me han llamado y me han preguntado, mira, pero ¿por qué esa violencia? ¿Qué factores inciden en que haya como tanto en las calles con el manejo, personas que se enojan y le quitan la vida a otro? Y hay algunos factores que están directamente relacionados con lo que es esta conducta agresiva. Entre ellos nosotros tenemos, lamentablemente, bueno, la falta de oportunidades. Aquellas personas que cometen estos actos de agresión, también es muy probable que sufrieron de situaciones de violencia o situaciones de abuso en sus vidas. También lo que es la inclusión social, esas personas que no son incluidas dentro de la sociedad, que se ven rezagadas, son algunos de los elementos que terminan impactando también en la salud mental.
Doctor. ¿Verdad? En lo que es las enfermedades mentales. Doctor, es relevante el dato de que 27.8% de los consultados, de las personas que aparecen en el estudio, presenten sintomatología depresiva. Pero tratemos de abordar un poco el concepto. Sintomatología depresiva no es depresión. Entonces, ¿cuántos, según lo que ustedes pueden indicar, de esas personas con sintomatología depresiva podría desarrollar en el corto o mediano plazo depresión como el cuadro en sí mismo? Y además, ¿cómo se lee esto? Porque casi siempre la cultura nuestra es: República Dominicana es un país con gente alegre, con gente feliz. Entonces, claro, al presentar esto en contraste, cualquiera podría pensar, ¿pero de qué se trata lo que estamos viendo en el estudio? Ok, mira, cuando hablamos de sintomatología significativamente relevante, no es una persona que tiene un trastorno depresivo, sino que tiene una cantidad de síntomas propios de la depresión que son importantes y se puede equiparar a los que tiene una persona depresiva. Al hablar de casi un 28% de la población dominicana, estamos hablando de muchas personas, o sea, tal cual, un 28% de la población dominicana con sintomatología importante de la depresión, siendo esta sintomatología la más común, para que tenga una idea, que fue lo que salió, ¿verdad? Sí. En cuanto a depresión. Tenemos la tristeza persistente, o sea, ese sentimiento de tristeza. También esto abarca la anedonia, esa pérdida de interés por hacer cosas que antes disfrutaba, y la desesperanza. Estos fueron los 3 síntomas que fueron más comunes. ¿Y por qué? ¿Cómo indagamos? ¿Cómo sabemos esto? Bueno, esta fue en parte lo que medimos con el PHQ-9, que se encarga de medir esto. Hay una pregunta interesante: ¿qué cantidad de personas va a desarrollar depresión de ahí? Sí. Es bueno destacar que los problemas emocionales, cuando no se atienden, hay gente que dice, yo me voy a quedar así, a ver si se quita con el tiempo. Lo que no se mejora por sí solo, sino que se cronifica. Y preguntas como esta que está planteando es el objetivo por el que hacemos el Observatorio de Salud Mental y Bienestar, porque necesitamos tener estos datos para hacer políticas que incidan en República Dominicana. Esa es la motivación del observatorio, Yolisa. Doctor, la segunda parte de la pregunta, sé que fueron 2 en una, que le decía, porque hay mucha gente que entiende que depresión es un antónimo de mostrar felicidad, de mostrar alegría. Entonces hay mucha gente que dice, República Dominicana es un país con gente tan feliz que eso como que no puede pasar, como que no pega, ¿no? Sí, sí. Bueno, definitivamente somos un país caribeño. Los países caribeños se caracterizan, especialmente República Dominicana, ¿verdad?, por esa efusividad, ese comportamiento. Pero eso no implica que nos veamos afectados por estas problemáticas emocionales. O sea, son cosas que no son mutuamente excluyentes. Aún una persona, imaginemos a alguien que tenga como esa sintomatología depresiva, pero bueno, el dominicano es muy resiliente, a pesar de las situaciones que puede estar viviendo, sale a la calle, da su mejor sonrisa, etcétera, en esa parte. Doctor, y más allá de los estudios, o si está en la parte de conclusiones del mismo, pero a nivel de política pública, a nivel de grandes medidas que debería tomar el Estado, formular estrategias ya más macro, más a nivel de gobierno, ¿hay algunas orientaciones, algunas pinceladas de hacia dónde deberían ir las acciones? ¿Cuáles son las mejores prácticas en otros países que también tienen los mismos desafíos? Claro. Mira, aquí hablamos, número 1, de ofrecer tratamientos estandarizados y de eficacia comprobada. No es simplemente decir que estamos invirtiendo en salud mental, sino, o vamos a contratar una gran cantidad de profesionales, sino que estos dispongan de la preparación adecuada para lidiar con estas problemáticas que son más comunes. Pero ahí hablamos de los tratamientos que hayan sido estandarizados y validados en nuestra población.
Hemos hablado también en numerosos escenarios de hacer campañas para que las personas reduzcan el estigma que todavía existe, porque hay personas que todavía les da vergüenza decir que van al psicólogo, aunque son las enfermedades que más han aumentado en los últimos 20, 30 años, han aumentado en referencia a la enfermedad orgánica, todavía a la persona le cuesta buscar ayuda. Entonces, hacer campañas de concientización para reducir el estigma, hacer campañas de lo que trata el conocimiento de la salud emocional, el hecho de conocer lo que son las emociones, cómo funcionan en nuestro cuerpo, es un factor protectivo para esto. Y otro de los puntos importantes es establecer esa vinculación con los demás sectores, que es una parte fundamental para lo que es ese trabajo en equipo, básicamente. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Zoilo García, del Observatorio de Salud Mental y Bienestar de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, hoy desde Santiago, acompañándonos acá en Despierta con CDN. Saludos, doctor, a usted, a su familia y a todo el equipo. Muchas gracias. Vamos a pausa. Vamos a hablar del turismo de salud. Hay muchos avances, según se dice, en la República Dominicana en materia del turismo de salud y todo lo que ello aporta. Nosotros los santiagueros nos sentimos orgullosos cuando dicen Santiago es la capital del turismo de salud. Capital de todo es Santiago. ¡Qué orgullo! Hay un magno evento próximamente en octubre, un congreso de turismo de salud en la República Dominicana. Pero para hablarnos de ese aspecto del congreso y de la situación del turismo de salud aquí y en la región, con nosotros Amelia Reyes Mora. Ella es la vicepresidenta de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud. Buenos días, Amelia. Muy buenos días, yo aquí feliz, encantada de traer buenas noticias, así que como en las mañanas a veces tenemos que escuchar tantas cosas negativas, ahora tenemos un espacio para hablar de cosas buenas para el país. Vamos a comenzar por ahí, hay un evento próximo. Tenemos un evento que bueno, ya está en su 7ª versión, el 22 y 23 de octubre, acá en Santo Domingo, en el Hotel Mario Piantini, donde se darán citas como ha sido la práctica, más de 350 tomadores de decisión que representan la amplia cadena de valor que nos trae el turismo de salud. Porque algo muy interesante, hay muchos temas que podemos hablar de turismo de salud, de cómo beneficia al país y de cómo está en este momento pues aportando a la República Dominicana, no solo en términos económicos, sino en términos de calidad, de seguridad del paciente, de inversión en tecnología. Pero es que el turismo de salud es tan amplio, porque inicia desde cuando una persona está en su lugar de vivienda, en su país, y decide que va a visitar un destino. Tiene que buscarse una agencia de viajes, tiene que buscar una línea aérea, va a utilizar un aeropuerto, tiene que utilizar un transporte, probablemente antes de someterse a ese tratamiento al que viene, toma unas vacaciones en Punta Cana, en Puerto Plata, en Samaná, va a visitar restaurantes en el periodo y luego es que llega al centro de salud. Pero además, algo bellísimo del turismo de salud es que generalmente el turista de salud no viaja solo. O sea que además de lo que se percibe por la persona que va a recibir el tratamiento en la República Dominicana, viene acompañado. Por eso es que de acuerdo a los resultados de una encuesta que se realizó, y hablando de data, sí, necesitamos muchas más data, pero una buena noticia de una encuesta que realizó una firma experta en este tema, fue que un turista de salud gasta 6 a 7 veces más que un turista convencional. Y en República Dominicana, más del 3% de los turistas que nos visitan buscan algún tipo de servicio para su salud. Entonces esto significa que los ingresos por este concepto son muy amplios. De hecho, en ese momento fueron más o menos 1.300 millones de dólares de aporte para la economía. Entonces aquí tenemos muy buenas noticias que hablar, porque además del aporte económico, que obviamente es sumamente importante para todos nosotros y que vamos a ver con detalle en este próximo congreso, también está el tema que es más importante. ¿Y cuál es el tema más importante? El paciente. Y todo lo que hacemos lo tenemos que enfocar
en el bienestar, la seguridad y la salud del paciente. Pero otra muy buena noticia es que ¿quién es el principal beneficiado del desarrollo del turismo de salud en la República Dominicana? Pues precisamente los propios dominicanos, porque por más pacientes que podamos recibir, somos más los que vivimos en la República Dominicana que vamos a tener acceso a una medicina de calidad. Entonces, cuando vemos todo esto junto, nos damos cuenta de que esto es un tema de desarrollo de agenda país. De hecho, el presidente de la República recientemente en una reunión precisamente le pidió al ministro de Turismo que siga apoyando este importante nicho de mercado, y esto es un compromiso que tenemos como nación, porque para que el turismo de salud se continúe desarrollando se requiere el concurso de todos los actores, desde la seguridad del destino. De hecho, hay destinos en Latinoamérica que han avanzado más quizás en acreditaciones internacionales, en experiencia de turismo de salud. Sin embargo, la gente prefiere venir a la República Dominicana, que cuenta con muchas ventajas, desde la conectividad aérea, que es una de nuestras principales también ventajas, el clima de seguridad, el clima propio y las ventajas a nivel de turismo que tenemos en la República Dominicana, pero también cómo ha crecido la infraestructura tecnológica, cómo hemos mejorado la calidad de nuestras clínicas y hospitales y la capacidad de nuestros profesionales de la medicina. Amelia, usted señala el 3% del turismo. Si utilizamos la base de los 11 millones, estamos hablando de 330.000 turistas, prácticamente 27.000 turistas mensuales, redondeando. ¿Cómo, en cuánto tiempo y cómo se llegó a un número tan contundente? ¿Y qué se necesitaría quizás a nivel de políticas públicas, de exenciones, de facilidades para poder seguir ampliando ese porcentaje dentro del paquete de oferta turística global? Pues si nos vamos a empezar, que el turismo de salud tiene muchos años dándose en la República Dominicana. De hecho, una de las fortalezas es la medicina turística, que es diferente al turismo de salud como tal. Y de hecho, en esa misma encuesta, unos 75.000 turistas recibieron atención, que es por una eventualidad. Ustedes saben que cuando la gente sale de vacaciones se le olvida muchas cosas, o cualquier situación que se le pueda presentar. Entonces nosotros hemos ido creciendo, pero este dato que estamos hablando es del 2022. Y yo me atrevo a decir que este número ha crecido. ¿De dónde vienen nuestros turistas? Pues vienen de los dominicanos residentes en el exterior. Imagínense que tenemos más de casi 2 millones de dominicanos residentes en los Estados Unidos solamente, donde hay unos 30 millones de personas en los Estados Unidos que no tienen seguro médico, unos 45 millones que están subaseguradas, y en adición a esto le podemos sumar las personas que vienen de las islas o incluso, algo muy interesante, de países más desarrollados, como por ejemplo Canadá también, donde hay largas listas de espera, vienen muchos visitantes acá. Entonces, esa data proviene de datos del 2022 de manera particular. Yo me atrevo a decir que son más, porque hay personas que vienen a la República Dominicana a visitar a sus familiares y no diferencian de que vinieron a hacerse un tratamiento odontológico, por ejemplo. Aprovechan el viaje. Aprovechan el viaje y de hecho la mayor cantidad de visitantes que recibimos en la República Dominicana es para el tratamiento odontológico. Claro. Que de eso también sería interesante en algún momento hablar, porque una de las cosas que necesitamos, hablando de regulaciones, es que cada vez más, tanto los hospitales como, por ejemplo, los centros de cirugía plástica, que en esa encuesta arrojaban unos 40.000 pacientes por ese concepto, o estos casi 180.000 por odontología, se requiere que tengan acreditaciones, primero las locales, que ese es el cumplimiento que tenemos que tener. Tenemos que asegurarnos de que un paciente pues vaya a un centro que esté habilitado por el Ministerio de Salud Pública, que ese médico que vaya a visitar pues pertenezca a su sociedad médica especializada. Pero el turismo de salud no es para todos los centros.
Y aquí sí quiero hacer un énfasis especial, porque a veces cuando la gente ve como este atractivo de que sí es cierto que están viniendo turistas de salud a la República Dominicana, de que esa cifra va en crecimiento con el tema de lo que está pasando con los altos costos de salud, por ejemplo, en los Estados Unidos, pues la gente dirá que bueno, yo quiero una parte de ese pastel, pero no es tan simple. Para que un centro pueda ofrecer de manera responsable servicios de turismo de salud, tiene que contar con ciertos requisitos. ¿Cómo cuáles, doctor? Por ejemplo, definitivamente tiene que pues cumplir con todos los requerimientos locales, esa es una condición sine qua non. Sí. Pero también tiene que tener un departamento internacional que se pueda ocupar de todo el proceso logístico, idiomático, de atención del paciente antes de llegar al país. Pero algo muy importante, cuando el paciente se va, ese seguimiento, que pueda pues, ofrecer servicios de telemedicina, si hay que tener algunas consultas adicionales, una persona, pues un servicio completo. ¿Para qué? Para que el paciente cuando llegue aquí se sienta seguro. Entonces, si queremos dejar también un mensaje, y es algo también de lo que vamos a estar discutiendo con la oferta dominicana en el Congreso del 22 y 23 de octubre, es que el paciente tiene que sentirse seguro. Y la oferta que presentamos en República Dominicana, ya no solamente en Santo Domingo, en Santiago, que también es un destino de turismo de salud, pero también tenemos en Punta Cana. Entonces hemos ido en Puerto Plata. Ya República Dominicana es un destino prácticamente completo de turismo de salud. Esto ha generado una dinámica muy positiva. ¿Por qué? Porque la gente está compitiendo en base a la calidad. Ya cuando, yo siempre pongo el ejemplo de que cuando alguien nos ve desde fuera, ve Latinoamérica como una opción. Nosotros somos, por ejemplo, el destino número 1 en el Caribe de acuerdo al Medical Tourism Index. Somos el 2 en Latinoamérica y el 19 en el mundo. Entonces, cuando nos ven lejos, ven Latinoamérica como destino. Luego, cuando deciden venir a República Dominicana, pues ven Dominicana. Pero luego tengo que decidir si me voy por Santiago, claro, o si me voy por Santo Domingo, o si aprovecho que estoy en Punta Cana y hago mis chequeos. Entonces nosotros como destino somos uno de los destinos más atractivos en Latinoamérica para continuar creciendo. Pero para eso necesitamos apoyo y las políticas públicas aquí en este sentido necesitan ser desarrolladas. De hecho, ya el presidente de la República ha iniciado ese proceso con un decreto, el 787-21, donde insta a Salud Pública y al Ministerio de Turismo a trabajar de manera conjunta para regularizar todos estos procesos. Sí, ya nos están pidiendo la pausa, pero más que una pregunta, una curiosidad. Yo veo 7º Congreso Internacional de Turismo y Salud y Bienestar. Claro, wellness. Esa es muy buena observación, porque esa industria, señores, 6 veces mayor que la del turismo médico. O sea, que si estamos contentos desde el punto de vista de generación de empleos, de inversiones, de mejora de infraestructura, de ingresos económicos, imagínense una industria que es 6 veces mayor. Y va a haber un panel sumamente interesante dirigido por la vicepresidenta de Azonaores, Águila Endor, que va a tratar este tema con diferentes entidades sobre el futuro, las nuevas tendencias, cómo está el turismo de bienestar. Y definitivamente vi el tema de salud mental, en el que como psicóloga de formación creo firmemente que hay que abordar de manera urgente. Hoy día la tendencia del turista es buscar cada vez más experiencias. La gente también quiere desarrollar ese sentimiento pues, de bienestar, de tranquilidad, de relajación. Y República Dominicana tiene una gran noticia también. Tiene hoteles, tiene spa, tiene muchas ofertas que proponer al turista que nos visita en el tema de bienestar. Bueno, gracias Amelia por su presencia. Esperemos que resulte exitoso este Congreso Internacional. 22 y 23 de octubre. Bueno, los esperamos el 22 y 23 de octubre. En el Marriott. En el Marriott pueden acceder a Congreso
adts.com. ¿Y quiénes están invitados? Toda la cadena de valor del turismo de salud en la República Dominicana, desde los hoteles, las aseguradoras, los bancos. De hecho, va a haber un panel interesantísimo con el presidente de 4 bancos más importantes en la República Dominicana. Va a haber un panel, como decíamos, de bienestar. Vamos a tener al presidente de la Federación de Hospitales de Latinoamérica. Vamos a tener a la presidenta del Mass General. Es imperdible. O sea, usted no puede dejar de poner en su agenda 22 y 23 de octubre. Muy Gracias. bien. Amelia Reyes Mora, vicepresidenta de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud. Ella televisa y comunica bien. Muy bien. Muy bien. Lo único que le regatea a Santiago, que es la capital del turismo de salud, pero no importa. Ya. Ahí tengo grandes amigos, y de hecho van a estar en el Congreso, tanto la Unión Médica como el HOMS. Gracias, Amelia, por estar con nosotros. No force con eso de Siga Santiago. a la pausa.